La revolución de las conciencias que estamos viviendo es una premisa fundamental para el desarrollo, la libertad y la paz de los pueblos. La pregunta es cómo se puede acceder a esta. En el caso de México, una de las principales vías fue a través del conocimiento de las condiciones materiales de vida del pueblo, es decir, de su realidad. De ahí partió el pueblo mexicano para transformar esa realidad, es decir, cambiar la realidad por medio del desarrollo de las fuerzas productivas, la elevación de sus ingresos, la difusión de la cultura, la educación en casa, la formación académica y laboral. Sin embargo, en lo relativo a la ciencia y tecnología como garante del desarrollo de las fuerzas productivas, la formación académica, la formación laboral, los medios de comunicación tendentes a democratizar y el desarrollo de cualquier forma de incidir en el pensamiento del pueblo. Estas formas ideológicas fueron controladas y secuestradas por la oligarquía transnacional y los gusanos opositores que se dicen ser mexicanos. Esta oligarquía acumuló una gran riqueza durante el periodo del modelo de explotación neoliberal, que aún todavía luchan los oligarcas para conservar sus privilegios y reducir la realidad de millones de mexicanos en un sentido adverso hacia la pobreza y la marginación, así como a la pérdida de identidad, pérdida de valores y contar con un pensamiento mágico. No obstante, millones de mexicanos, de manera consciente a partir de 2019, votaron por un cambio de régimen donde impere la justicia, la libertad y la paz y la democracia. Es importante tener presente que aún existen alrededor de 25 millones en la inconsciencia social si consideramos, como lo señaló el presidente, que este número de personas votaron para mantener o conservar sus condiciones de vida y de lujo y confort a base de la corrupción y como producto de la ideología individualista sembrada durante el periodo neoliberal. Sin embargo, de acuerdo a mi opinión, pienso que la mitad de esos 25 millones, es decir, la otra mitad, 12 millones y medio, son votos producto de la manipulación y alteración de los registros en las mesas y de la manipulación virtual por parte de los institutos nacionales electorales. Un ejemplo actual es la manipulación de las votaciones en las alcaldías de la Ciudad de México que ganó el PAN. Hoy se vio como un porcentaje marginal salió a votar por la revocación de mandato y más del 90% por la revocación de mandato. Empezaré el análisis para este mes que corresponde a marzo de 2022. Entonces empezaré con el reporte del sector externo. En materia de importaciones de mercancías de alto contenido tecnológico, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, se encuentran principalmente los productos metálicos, máquinas y equipos, es decir, los medios de producción, que importan en particular las empresas transnacionales de sus casas matriz, para darnos una idea del grado de dependencia científica y tecnológica. Estas mercancías representan en enero de 2022 el 55% del total de las mercancías importadas. Esta dependencia también se refleja a su vez en lo que exportamos, principalmente las transnacionales, por lo cual podemos concluir que esta dependencia de décadas nos hace un país vendedor de materias primas como el petróleo, metales preciosos y de mercancías con alto contenido tecnológico como autos.
2. Reproductor o vendedor de las mercancías de las empresas transnacionales. 3. Exportador de fuerza de trabajo o de migrantes, así como de cerebros. En marzo 26 de 2002, la directora María Elena Álvarez del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, reveló en una nota del periódico La Jornada que el neoliberalismo hizo de los posgrados de la matrícula de posgrado esta en instituciones privadas, muchas de ellas en transnacionales. Ahora pasaré a ver lo que corresponde al conflicto entre Rusia y Ucrania. Este conflicto es una provocación desde Washington y sus aliados para frenar la inminente expansión económica de Rusia y China y sus aliados sobre el mundo, por lo que Estados Unidos obligó a sus súbditos a acatar las sanciones impuestas a Rusia, lo cual le salió el tiro por la culata, o como se dice, se dio un disparo en el pie. En nuestro caso, como país, el mantenernos en una posición firme de no intervención y a favor de la paz, en materia económica estamos fuera de los efectos nocivos que provocaron las sanciones de Estados Unidos, a diferencia de la Comunidad Europea y del propio Estados Unidos. Hay que estar pendiente de las intenciones que el embajador y cónsules de Estados Unidos y los españoles, entre otros aliados, tienen sobre nuestro país, considerando su cercanía con la oposición encabezada por el cachorro Claudio J. La J porque los españoles usan esta letra en vez de la X para México. No se vaya a repetir la historia, como fue la conspiración entre el embajador Henry Lane Wilson y Victoriano Huerta contra el presidente electo democráticamente Francisco I. Madero, asesinado junto con su vicepresidente Pino Suárez. Hay que recordar que el imperio tiene una fecha de caducidad, parafraseando al comandante Fidel Castro Ruz. Los componentes del sector externo se encuentran en general estables, sigue apreciándose el tipo de cambio, sigue el ascenso de las reservas internacionales, sigue el crecimiento como nunca de las remesas familiares, sigue en aumento las exportaciones de mercancías, sigue en aumento los ingresos por viajeros extranjeros, sigue aumentando la entrada de inversión directa y sobre todo se observa un aumento desmedido del precio del petróleo, gas y la gasolina en Europa, España y Estados Unidos. Para cerrar este sector, diré que el tipo de cambio sigue fortaleciéndose frente al dólar, además de que se ha mantenido estable durante la cuarta transformación, como se observa en la gráfica. Como resultado de la política económica integral nacional e internacional, con el apoyo de nuestros connacionales que trabajan y estudian en Estados Unidos, por las reservas internacionales, la recuperación económica, entre otros factores. Además, el tipo de cambio real que se observa en la gráfica de líneas, es decir, descontando la inflación interna y externa, durante estos últimos 3 años registra una continua apreciación frente al dólar, es decir, que cada vez pagamos menos pesos por dólar y que las mercancías del exterior nos cuestan menos. Ahora pasaré al análisis del sector financiero y monetario. Lo importante este mes de marzo son los cambios en las tasas de interés, que aumentaron para contrarrestar los efectos inflacionarios sobre los ahorros de los inversionistas, es decir, para seguir haciendo rentable el invertir en México, así como aminorar y detener los precios sobre el aumento de la deuda interna. Por su parte, la bolsa de valores canibalesca que se comen entre ellos mismos, continúa teniendo grandes rendimientos, aun cuando con la pandemia afectó la economía interna y externa, lo que corrobora además que los entes financieros privados usureros fueron los más beneficiados por la pandemia. Pregúntenle a los banqueros transnacionales de Citigroup, HSBC, Bilbao Vizcaya,
BEW Bancomer y el Banco Mexicano Banorte. En lo relativo a la oferta monetaria, la gobernadora debe de frenarla toda vez que ésta continúa sin un control adecuado desde 2019 por parte del Banco de México, considerando que el Producto Interno Bruto o la masa de mercancías que produce el país en un año o la riqueza ha estado por abajo de los requerimientos monetarios, por lo que sería recomendable revisar la política monetaria instrumentada por el Banco de México durante estos 3 últimos años. Se hace sospechoso que hayan cambiado los tecnócratas la metodología para calcular este indicador monetario. Ahora bien, pasaremos a analizar el sector gubernamental. Al mes de febrero de 2022, los ingresos totales del sector público ascendieron a 986.8 millones de pesos, 59 miles de millones de pesos por arriba de los ingresos captados en el mismo periodo de 2021, como resultado del aumento en los ingresos no petroleros y petroleros, en particular por la recaudación del impuesto sobre la renta y por los aumentos en el precio internacional del petróleo crudo, respectivamente. Por su parte, los ingresos petroleros en el mes de febrero registraron 144.9 mil millones de pesos, 6.2% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año pasado, dado, como se dijo, del aumento internacional del precio del petróleo. El gasto público neto ascendió a 1.162.500 millones de pesos, 5.1% mayor que el año pasado, el cual se orientó a los programas del sector salud, del sector educativo, a la generación directa e indirecta de empleos e inversión en los proyectos emblemáticos, el Tren Maya, la refinería Olmeca, próxima a inaugurar, el aeropuerto Felipe Ángeles concluido, el transísmico, así como a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mediante el control de la inflación, la cobertura de la vivienda, el pago de pensiones, becas y en general a los programas y proyectos de mediano plazo que están en el Plan Nacional de Desarrollo, especiales, regionales, institucionales y sectoriales, los cuales en conjunto están contribuyendo a revertir paso a paso las condiciones materiales de vida de la población, en particular de la población más necesitada, misma que fue abandonada por la oligarquía durante el neoliberalismo, o más bien desde siempre, población que cuenta con un grado de conciencia y solidaridad envidiable, y ahora más que nunca con la revolución de las conciencias pacífica que está empujando el presidente Andrés Manuel, lo que le permite al pueblo diferenciar perfectamente quiénes son sus amigos o enemigos, los patriotas o traidores a la patria, como por ejemplo el caso de la reforma eléctrica, que los traidores a la patria, el PRI, PAN, PRD y MC, piensan estos delincuentes que están exentos de ir a la cárcel por el delito de traición a la patria. Sin embargo, están siendo investigados. El nivel de conciencia del pueblo se corrobora al llevar de manera democrática y con más de 30 millones de votos a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora el pueblo sabio ratificó con más del 90% su mandato, considerando además que actualmente tiene uno de los niveles más altos de aceptación, que lo posesiona en el segundo lugar a nivel mundial entre los mejores presidentes. Por su parte, el gasto no programable, que es el destinado a los estados, y el costo financiero de la deuda, intereses, comisiones y gastos, este último se incrementó 4.3%, mientras que la deuda pública neta ascendió en febrero de 2022 a 13.277.808 millones de pesos, 1.1% mayor que en igual periodo del año pasado, por efecto inflacionario y esta sobre las tasas de interés reales de la deuda interna, lo cual está controlado con diferentes medidas de precios y de tasas de interés internas.
Quiero señalar que en términos reales la deuda no ha aumentado. Por otro lado, el déficit o superávit presupuestal que resulta de la diferencia entre ingresos y egresos del sector público registra un déficit de 170.408 millones de pesos, el cual por el momento es difícil reducir, considerando que el calendario de pagos apretado de la amortización de la deuda interna que dejaron como herencia de los neoliberales asciende a cerca de 2 billones de pesos para este año, como se observa en el gráfico, en tanto que la deuda externa se ha mantenido controlada, pero aún no nos cuesta a los mexicanos cargar también con el prueba y otros lastres que heredamos de los gobiernos neoliberales corruptos. El déficit público que se espera para este año anda rondando los 800,000 millones de pesos, el cual se explica en gran medida por los pagos de amortización, como se había mencionado, de la deuda interna. Es importante comentar que durante la 85 Convención Bancaria, el secretario de Hacienda consideró que no se ha agotado la capacidad de incrementar los ingresos tributarios mediante el combate al contrabando, así como mantener una deuda del 51% como proporción del Producto Interno Bruto. Enfatiza que la prioridad es mantener la producción de petróleo, la cual va mejorando su capacidad operativa y sus proyectos. Pemex ha reducido sus gastos excesivos y son eficientes en la recuperación de la caída de la producción petrolera que viene de campos maduros. Mencionó estar muy atento a la parte de ingresos tributarios, además de no haber agotado la capacidad de hacer cobros que no se hacían antes, en el sentido de que son cobros que se ajustan a la base en un golpe o de una sola vez y ya se queda más amplia para el siguiente. Eso no lo hemos agotado. Estamos viendo, por ejemplo, que el tema de contrabando no va a dar recaudación extra, así como otros sectores. Nos va a dar, perdón. Los programas sociales están bien dirigidos hacia las áreas y regiones donde hay mayor desigualdad y atacan lo más sensible que el presidente detectó, lo que sufren las comunidades por falta de educación, por falta de apoyo a discapacitados, por falta de hospitales y doctores, por falta de apoyos a los jóvenes y adultos mayores, está llegando muy eficientemente de manera directa a sus manos. Ahora pasaremos al sector real. Si bien el crecimiento de la riqueza o del Producto Interno Bruto entró en un estancamiento en 2020 por la desaceleración de las actividades económicas producto de la pandemia, en gran medida como se observa en el gráfico, también se observa una ligera recuperación en 2021 y ahora para 2022, como lo señala el secretario de Hacienda. Dice el secretario de Hacienda estima que en los próximos trimestres de 2022 la riqueza o Producto Interno Bruto crecerá a tasas por arriba del 3 y 3.2%, considerando que la política económica está cumpliendo con una agenda progresista al combatir la desigualdad a través de las alzas salariales y la inversión en infraestructura para el sureste del país. Es pertinente comentar que este pronóstico está sustentado en el modelo económico de Hacienda. Sin embargo, hoy los modelos econométricos que usa el gobierno, el sector privado, los organismos internacionales están basados en ocurrencias y en la teoría neoliberal, por lo que sus estimaciones normalmente tienen un margen de error considerable, por lo que los hace, diría yo, muy poco confiables. No dan una si revisamos sus pronósticos. Les recomiendo a los neoliberales usar la matriz de insumo-producto, entre otras herramientas de planeación,
y no caer en el rollo de que la economía mexicana se encuentra peor que como estaba con los tecnócratas que dicen del ITAM, la Ibero, el TEC, Yale, Harvard, MIT, y uno que otro despistado o despistada como la directora de la Escuela Superior de Economía del IPN. Es relevante comentar que por décadas se dejó sin inversión la región del sureste, sin apoyarla en su desarrollo, sin proteger los ecosistemas. Ahora la 4T está haciendo grandes esfuerzos para impulsar el desarrollo de esta región con proyectos de alto impacto social, económico, como se observa en el gráfico. La oligarquía solo explota las regiones que requieren poca inversión, altas tasas de rendimiento y tecnología destructiva. En el transcurso del tiempo, las actividades terciarias, o sea, de servicios, fueron tomando mayor relevancia en la generación de riqueza, como se observa en el gráfico, riqueza relativamente considerada como una actividad poco dirigida hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a diferencia de las actividades primarias y secundarias, que son la base de la riqueza. Estas últimas fueron abandonadas, quedando en manos de transnacionales, las más importantes en la generación de riqueza, como la industria alimentaria, automotriz, maquinaria, equipo, herramientas, entre otras, ahora queriendo desplazar a la CFE para controlar la cantidad y precio de la energía eléctrica, así como el litio. Por su parte, la actividad terciaria o de servicios empieza a crecer en 2021, así como las demás de manera marginal. Hay que considerar que durante el neoliberalismo la estructura productiva del país fue destruida, lo cual hace que se centre la riqueza en actividades preponderantemente como la producción de servicios. Por su parte, los salarios reales de los trabajadores a partir de la 4T se encuentran en franca recuperación, como se observa en el gráfico. Sin embargo, aún no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo de compra del salario real que se tenía en 1976, como se muestra en el gráfico, toda vez que la política neoliberal se centró en sacrificar a la clase trabajadora para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Si bien en marzo del 2022 la inflación se ubica en 7.5, no se compara con los altos niveles alcanzados durante el periodo neoliberal, que alcanzaron tasas superiores al 100% como lo muestra el gráfico. Hoy la inflación se explica en lo interior por los incrementos de los precios de algunas mercancías dada la especulación o atraco de los empresarios que se están oponiendo a que mejoren las condiciones de vida del pueblo. Y dos, en lo externo, el efecto inflacionario que ha sido mínimo, toda vez que en general la economía está protegida por las acciones del gobierno de la 4T en materia económica y social. Un ejemplo es la política energética de contención de los precios reales de la gasolina, el diésel, la energía eléctrica y el gas. En todo caso, el problema no es la inflación, el problema es que los salarios se queden por debajo de esta, como sucedió durante el periodo neoliberal, y que tengamos delincuentes disfrazados de diputados y senadores, en el poder judicial delincuentes disfrazados de jueces, así como delincuentes en el poder ejecutivo disfrazados de funcionarios. Otro indicador relevante es la generación de empleos. Aun cuando la actividad económica se está recuperando de manera marginal, se espera que en 2022 aumenten los empleos formales e informales, como se observa en la gráfica, donde se ve que en marzo de 2021 a marzo de 2022 se han generado cerca de 1 millón de empleos. Aquí llegamos, les agradezco su atención y no me resta más que decir, pues les agradezco que sigan viendo mis videos, le agradezco a mi esposa que me ayuda en esta tarea, así como a mi nieto en la parte técnica,
Y por último, normalmente pues las fuentes ahora han sido Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda, periódicos como La Jornada, etcétera. No me queda otra más que despedirme. Hasta la próxima.